Amigas, amigos, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Lomas, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Espero que se esté oyendo, háganmelo saber, por favor. Bueno, el tema que toqué hoy es el profetismo. Alguien me dirá, padre, ¿quiénes fueron los profetas? En general, los profetas son aquellas personas que dicen lo que Dios les dice que digan a ellos directamente. Y el profeta que habla en nombre de Dios va a corregir. Lo primero que es, va a advertir. Advertir que si no se le hace caso, entonces van a venir desgracias. Y aquí es donde pues entra la incredulidad. Pero desgraciadamente, con el tiempo se cumple lo que el profeta ha dicho. Y ya es demasiado tarde para corregir las acciones. Los primeros profetas pues eran personas hasta que se reunían en grupo. En tiempos del rey Saúl, allá por el año 1200, 1100 antes de Cristo, había profetas, grupos de profetas, y en todas las naciones había profetas, en las naciones pues de aquel tiempo y que estaban desarrolladas. En las demás pues había brujos, sacerdotes y otras personas, chamanes. Los profetas en grupo se apoyaban unos a otros, era como una hermandad al servicio de Dios. Los profetas verdaderos, vuelvo a repetir, la Sagrada Escritura misma dice que el profeta verdadero nunca va a predecir cosas buenas, que siempre va a predecir correcciones, desgracias, castigos, y que entonces el profeta verdadero va a ser rechazado hasta que no sucede algo y aunque suceda, no le creen. Los falsos profetas son aquellos que ellos mismos se nombran como representantes de Dios. Los verdaderos profetas Dios los nombra. Los falsos profetas ellos mismos se nombran. Y entonces aquí estaría también el nombramiento de Cristo, de sus apóstoles. El fundamento del profetismo aquí dentro de la Iglesia Católica es el seguimiento de Cristo desde al principio. Y eso lo recalcamos todos los católicos. Nosotros no somos huérfanos ni advenedizos. No hemos roto con el principio de nuestra fe, que es los apóstoles, los confesores y los mártires que durante 300 años estuvieron soportando la persecución, tanto de los judíos como del Imperio Romano. Hasta que Constantino, en el año 316, por ahí, dio tolerancia de cultos, y luego le dio preferencia a la Iglesia Católica y la usó para unificar las religiones, para acabar con la idolatría.
y para controlar a todos los creyentes, porque de Constantino hasta la Revolución Francesa, bueno, dirán de Constantino cuándo fue, pues más o menos en el año 330, hasta 1789, se pretendió que el gobernante, primero el laico, el emperador, tuviera como ayudante a los religiosos, como había sido en el pueblo de Israel, que el rey era el elegido de Dios y los sacerdotes sus ayudantes, es decir, Moisés y Aarón. Pero el laico y el sacerdote se pelearon o fueron tomando diferentes poderes y también necesidades. Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, en el 350 y tantos, el Papa tuvo que hacerse cargo de la ciudad. Poco a poco lo fueron reconociendo como el jefe político y el jefe religioso, y entonces allí estuvo también sufriendo, por supuesto, con los bárbaros, hasta que los bárbaros se hicieron católicos, cristianos, y entonces desde el año 800 para acá, con Carlomagno, que era uno de los bárbaros, y que el Papa en Roma lo coronó emperador, hasta Napoleón Bonaparte, bueno, en 1805, que quiso ser emperador al estilo antiguo y raptó al Papa Pío VI, o Pío VII, ya no me acuerdo, pero los dos estuvieron allá cautivos en París, en Francia, y cuando se coronó emperador, y digo se coronó porque él hizo una gran ceremonia con todo el clero, los obispos, arzobispos, cardenales, y el Papa en la iglesia de Nuestra Señora de París. Antes había sido en un templo que se llamaba Aquisgrán, en un pueblo. Allá fue donde fue coronado, o bueno, reconocido como emperador Carlomagno en el año 800. Por lo tanto, cuando el Papa lo iba a coronar, le quitó la corona de las manos y él mismo se la puso. Entonces ahí se acabó. Se acabó la unión entre la iglesia y el Estado. Bueno, nada más hago una cuenta así rapidísimamente de que el profetismo en la iglesia tuvo una interrupción por Constantino en el año 330, y más o menos el profetismo se cambió a las órdenes religiosas, los ermitaños y todos los religiosos que rechazaron esa nueva forma de vivir cristianamente sometida a los laicos, y que entonces se retiraron a los desiertos y fundaron las órdenes religiosas que durante toda la Edad Media estuvieron autónomas, naturalmente reconociendo al Papa y todo, pero los conventos eran autónomos, hasta conventos donde las mujeres eran independientes, eran señoras ricas o emperadoras, emperatrices, pues, que se retiraban y entonces podían fundar un convento y con unas reglas de acuerdo a aquel tiempo, y entonces vivían en santa paz, que fue también lo que le pasó a Sor Juana Inés de la Cruz, que como ella no tenía vocación para el matrimonio, o ese matrimonio de su tiempo, en el 600, entonces prefirió irse a un convento, pero no es el convento de México, que hasta le permitía tener una esclava negra. Entonces los conventos no eran como los de ahora, que son iguales, porque hubo un tiempo en que eran rigurosos, pero ahora no tienen esclavas, pero viven cómodamente, tienen de todo. La vida religiosa ya se volvió una forma cómoda de vida.
Y la forma religiosa de los curas, pues también, en general. Me van a decir, bueno, entonces el profetismo, ¿dónde quedó? Bueno, San Francisco de Asís, en algunos laicos, como Tomás Moro. Aquí entre nosotros, pues, los religiosos que vinieron, Juan de Zumárraga y los demás, Motolinía. Entonces los llamados por Dios a predicar el evangelio con su vida y también a defender los derechos de los demás, pues lo hicieron los religiosos. Y algunos pues exageradamente, pero pues así lo tenían que hacer, no había otra forma. Por ejemplo, Vasco de Quiroga aquí entre nosotros, que defendió a los indígenas de los malos españoles, y entonces los organizó de tal manera que vivieran en paz, que tuvieran de qué vivir y que no estuvieran siendo sometidos a los conquistadores, que aquí no hubo conquista porque cuando el imperio de los aztecas terminó, fue el Cazonci, de aquí el rey de los tarascos, a someterse a Hernán Cortés, porque como siempre habían sido enemigos los tarascos con los mexicas, entonces vieron a Hernán Cortés como su liberador y fue a decirle que él se rendía completamente, se entregaba en manos de Hernán Cortés, que mandara misioneros, que iba a permitir que cambiaran todas sus religiones, que aquí no iba a haber asesinatos de sacerdotes antiguos ni nada, y que mandara religiosos para que empezaran a predicar la nueva fe, que es algo terrible que un gobernante él mismo promueva el cambio de su fe, de sus costumbres, y se someta a un poder extranjero. Los belicosos tarascos que nunca los habían podido conquistar los mexicas, los mexicanos, pues ahora se entregaron pacíficamente. Por eso aquí no, salvo un Nuño de Guzmán que vino a hacer tropelías con el último Cazonci que lo mandó quemar vivo. Ya vino la segunda audiencia donde venía don Vasco de Quiroga, y don Vasco de Quiroga, al ser nombrado obispo de Michoacán, pues él reparó todas aquellas cosas, aquellas injusticias, y veló por los indígenas. Entonces don Vasco de Quiroga fue un profeta. No se le reconoce como profeta porque el concepto de profeta pues sería como alguien que públicamente descalifica, condena, le dice a alguien que está mal. Pero en el caso de don Vasco de Quiroga, su profetismo fue que a los 60 años lo nombraron obispo, que era un laico, y que durante 30 años se dedicó a organizar estas tierras cristianamente, que hasta puso en práctica la utopía de Tomás Moro en los hospitales, tanto el de Santa Fe de la Laguna, de allá del Estado de México, como Santa Fe de la Laguna, aquí en la Laguna de Pátzcuaro. Bueno, nada más para decir algunas cosas. Miren, una cosa es los buenos deseos y otra cosa es sus realizaciones. Estaba buscando las actas del Consejo Presbiteral aquí de Apatzingán y encontré una del 19 de enero del 2022. Bueno, aparte de los temas banales que aquí se tratan siempre, que no tienen ninguna repercusión real, hay una recomendación para todos nosotros los sacerdotes. Dice el obispo que como iglesia seamos voz de los que no tienen voz, pero luego viene como una rebajadita, ser una voz prudente.
que sigamos señalando las atrocidades que están viviendo las comunidades. ¿Quién señala las atrocidades? Ni el obispo sí, en algunas homilías, pero de una manera pública. Bueno, sí, pero ya es que se cansó de decirlo y entonces ya abandonó el estar denunciando las atrocidades que se cometen aquí. Como iglesia tenemos que seguir siendo profetas. ¿Seguir o empezar a ser profetas? Y también seguir motivando a la oración por la paz. Bueno, la oración por la paz, pues sí, es muy importante. A Dios rogando y con el mazo dando. Pero también yo hago la siguiente interrogante. Bueno, está bien. Nosotros los sacerdotes, como conjunto, no cumplimos con nuestro deber de denunciar las atrocidades. Pero, ¿y los laicos? Los laicos que nos acompañan, tampoco. Es decir, las comunidades, tanto las ovejas como el pastor, estamos intimidados, mudos, miedosos, y ante una idea de un profetismo, pues ahí nos quedamos calladitos. Bueno, pues esta acta la firmó el señor obispo Cristóbal Asensio, el coordinador del presbiterio, del Consejo Presbiteral, el padre José López Gaona, y el encargado en la mitra de la Cancillería, el padre Carlos Ayala García. Es el primer párrafo el que les estoy diciendo. Bueno, les voy a mostrar de todas maneras lo que dice ahí, Consejo Presbiteral. Enseguida quedan dos párrafos. El primero es el que les estoy comentando y pues luego está la firma de los encargados de estas cosas, de dirigir nuestra diócesis de Apatzingán, el obispo, el canciller y el coordinador del Consejo Presbiteral. También encontré aquí otra ya del 31 de mayo del 2022, donde se dice cuánto se mandó a Ucrania, porque de todos nosotros juntamos limosnas en toda la República y por lo menos de aquí se mandaron 104,000 pesos 500, 104,500 pesos. 20,000 pesos de la huerta diocesana, 80,000 de Cáritas, que se hace una colecta, y 4,500 de personas que dieron sus donativos. Entonces también nosotros colaboramos con las necesidades de las personas que están ahorita en una guerra terrible, porque parece que Ucrania la están de Bakhmut, están sacando ya a todos, ya se llevaron a todos los viejitos que no se querían ir, y ahora los soldados pues están allí aguantando la lucha, una lucha desigual, Goliat contra David es Ucrania, pero si aguantó un año, esperemos en Dios que ahora pues podamos. Bueno, ahora alguien me dirá, padre, y entonces si nos dicen en el bautismo, cuando se unge con el santo crisma a los niños, ahora eres parte de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. No, por lo de rey yo creo que no hay ningún inconveniente. Nada más que Jesucristo dijo que él era rey de otro modo. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí. Para eso nací, para eso estoy aquí. Pilato lo juzgó de loco. Por supuesto. Pues como era rey,
un judío rechazado por todos y abandonado por sus discípulos. Pues no podía ser rey. Entonces nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Bueno, ahora me van a decir, padre, y otros profetas, pues todos los mártires de los cristeros, el niño Joselito y todos los demás son profetas. Dios los llamó a dar la vida para manifestar que primero estaba la fe en Dios y la obediencia en Dios, que las dificultades, los sufrimientos y la ofrenda de la vida. Ahora no debemos de desanimarnos. Bueno, por ahí porque hay revelaciones. Y tengo una libreta de una señora que cuando llegué allá a la presa, a la antigua parroquia, que ella tuvo unas revelaciones y me dio la libreta. Naturalmente que pues es una escritura pues sin corrección ni nada, faltas de ortografía y demás. Pero luego desapareció y ya no la pude encontrar. De todas maneras, aquí tengo la libreta como un testimonio de una persona que traía un mensaje para nosotros particular. Por eso no digo nada. Hay algunos eventos que nos tienen que hacer denunciar las cosas malas, pero también yo entiendo pues que en estos tiempos en que estamos, pues denunciar las cosas malas es crear problemas, crearse uno problemas. Pues yo lo he intentado y siempre así ha sido. Porque luego me pregunto, bueno, ¿y por qué en todas partes donde voy tengo enemigos gratuitos? Pues porque digo las cosas como son. A veces pues de una manera imprudente. Pero de todas formas, el profetismo es que uno no se calle. Y el profetismo en grupo, como en tiempos del rey Saúl, tampoco se da ahora. Pero las religiosas y los religiosos que viven como debe de ser, como aquellos jesuitas que asesinaron ahí en el norte del país, pues esos son profetas que con su muerte, con su asesinato, sellaron la autenticidad de su profetismo, como en El Salvador, Monseñor Oscar Romero. Bueno, voy a leer ahora los comentarios. Sandra Calderón, Alfonso Segura, muy bien. Rosa López, buenas noches, padre José Luis. Le pido una oración por mi esposo Pedro, tuvo un accidente y está en coma. Le agradecería mucho por sus oraciones. Sí, todos los días hacemos oración un ratito, porque también ya no estamos en las épocas de los rezos kilométricos. A las 7 de la mañana nos reunimos un grupito de señoras y su servidor para hacer una oración y darles la comunión. Y ya en esas oraciones pedimos por todos los que nos hacen la petición de que pues ofrezcamos a Dios las oraciones por sus necesidades. Yo tengo mucha fe en Dios y la Virgen. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Rosa. José Luis Pérez Alvarado. Hola, buenas noches, padre José Luis, para ver si es posible que nos platicara un poco de la vida de un gran sacerdote, Abraham Coria, que en paz descanse. Sí, cómo no. Para la próxima hablo un poco del padre Coria, Abraham Coria. Y los sacerdotes de aquí, que hemos estado aquí, o que estamos aquí. El sacrificio de estar aquí, lo voy a decir con toda claridad, no es el clima, no son las malas comunicaciones, es el mal ambiente moral
y espiritual de toda esta región, salvo en las sierras donde no han llegado los narcos. Porque aquí tenemos nosotros que aguantarnos la ignorancia, la prepotencia, la grosería de gente que ya no es católica, que es gente que tiene una religiosidad a su modo y que uno tiene que solucionarle sus problemas desde las actas de bautismo, bueno, las vueltas de bautismo que están muy mal, que entonces, y luego no están anotadas, no se acuerdan, y entonces ya uno hasta que investiga, pero vienen como quitados de la pena y ya le decían, no, pues no es aquí no estás, mira, aquí dice que estás en la ruana, ya. Entonces este ambiente, un ambiente culturalmente muy bajo y de una religiosidad también prendida de alfileres, donde vuelvo a repetir, las ceremonias largas se vuelven enfadosas. Bueno, entonces aquí, y también el mínimo, porque a veces bueno, celebran una misa y nadie contesta, nadie canta, como si estuviéramos allá, no sé dónde, en África, en una caverna. Dicen que crearon el camino derecho y la puerta ancha para que no nos perdiéramos y de todos modos se pierden y los profetas nos recuerdan a dónde van los caminantes por los atajos y por lo derecho. Pues sí, es que al convertirse una religión en una forma de vida donde los dirigentes viven de la religión, no viven para la religión, viven de la religión, y cuando los dirigentes y los laicos también vuelven la religión un negocio, mira padre, yo te pago porque me hagas esto y esto y esto. Y si tú no lo haces, voy a encontrar otro cura que lo haga. Pues vete con eso. Yo no lo voy a hacer. Es que hay, y uno ya tiene que atenerse a esa ignorancia y a esa dejadez y esa prepotencia. Nos vamos el viernes, mañana, bueno, sábado. Necesitamos que nos bautice a un niño. No tiene ninguna preparación, no. El padrino es soltero, pero vivimos en Estados Unidos. ¿Y quién garantiza que sea soltero? Si ya está viejo. Pero bueno, uno tiene que tragarse todos esos gazapos y entonces brincarse las reglas de la religión, quedarse uno con una mala conciencia, dizque por no alejar más a la gente. Bueno. Saludos, Padre, Dios lo bendiga siempre. Buenas noches, Padre, ánimo y adelante. Bueno, sí, tenemos que seguir adelante. Buenas noches, amigas y amigos. Que Dios los bendiga.